Muy buenos días para todos. Tan amables a través del chat, me confirman si nos están escuchando. Muchas gracias, Tatiana. Y muchas gracias, José. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Diego Mauricio Sierra, gerente de la empresa Consultorías Empresariales. Le damos la bienvenida muy cordialmente a esta jornada que hemos denominado normas complementarias en propiedad horizontal, en la cual esperamos pues que sea muy fructífera para todos. Vamos a estar alrededor de 1 hora y media, de pronto un poco más, tratando de abordar algunos ejes temáticos. Entendemos que puede ser muy ambicioso tratar de tocar en tan corto tiempo diferente normatividad que puede ser aplicable en materia de propiedad horizontal, pero pretendemos por lo menos darles a ustedes unos parámetros iniciales para efectos de que sean objeto de discusión y complementación. La manera en la cual entonces tenemos esta mañana organizado la temática va a ser la siguiente. Me acompaña la doctora Andrea San Pedro, quien ya está en línea. Muy buenos días, Andrea, ¿cómo estás? Muy buenos días para todos, espero que se encuentren muy bien. Como ya le dijo el doctor Diego, mi nombre es Andrea San Pedro, soy abogada y también pertenezco a consultorías empresariales. Como él lo indicó ya, nuestro propósito el día de hoy es darles a ustedes una cierta línea o una guía frente a la materia y esperamos pues que sea de su agrado esta charla. Bueno, la forma entonces en la cual vamos a abordar la temática, entiendo, veo en el chat que algunas personas nos están colocando que no tienen audio, que nos está escuchando. Verifiquemos primero esta situación antes de continuar. Algunas personas que sí, algunas personas que no. Nuevamente en el audio me confirman si nos escuchan bien, por favor, a través del chat. Sí, nos dicen que sí. De pronto puede ser entonces algunas personas que tienen algún tema ahí de parametrización del sistema. Bueno, entonces la manera en que vamos a abordar la temática va a ser la siguiente. Tenemos un video guía en el cual vamos a ir discutiendo diferentes normas. Una vez hagamos la presentación de la norma, vamos a abrir un espacio para efectos de las preguntas. Entonces, quien desee intervenir para efectos de aclararla, no dejar todo para el final porque entendemos que vamos a ver alrededor de 8 o 9 normas, puede ser complejo dejar todas las preguntas o inquietudes al final. Entonces, de esa manera pretendemos ir abordando algunas de las temáticas, algunas de las preguntas puntuales. Entonces, vamos aquí, un segundo, aquí yo proyecto entonces. Listo. Entonces, como se había mencionado, son algunas normas que pretendemos abordar respecto al régimen de propiedad horizontal y que son perfectamente aplicables para esta forma especial de dominio o forma especial de propiedad, en la cual se complementan, como bien lo sabemos, algunos bienes de carácter resorte privado y algunos bienes de carácter o resorte común, ¿cierto? La primera de ellas que deseamos abordar va a ser la Ley 222 de 1995, ley que es una reforma al Código de Comercio y con la cual pues vamos a comenzar esta charla. Entonces, Andrea, comencemos. Bueno, entonces, lo primero es que generalmente cuando uno indica, hablemos de propiedad horizontal, las personas inmediatamente se nos van a la ley 675 de 2001, pero dejamos a un lado un montón de normas, entiéndase leyes, decretos y demás que también integran todo esto que nosotros entendemos como propiedad horizontal. Claro, la ley 675 es nuestra línea, nuestra matriz, es como nuestra carta de navegación si lo queremos poner en esos términos, pero no nos da toda la guía. Nosotros tenemos que irnos a complementar con otra serie de regulación para poder entender mejor este asunto. Tenemos entonces la ley 222 de 1995 que nos habla de lo relacionado con los administradores. ¿Qué sucede? El artículo 50 de la ley 675 de 2001 nos habla de los administradores, pero de una forma muy básica, muy simple, y no lo limita única y exclusivamente al representante legal de la copropiedad en cuestión. Entiéndase a esta persona como el administrador.
No obstante, no nos da mayores luces frente a quién es esta persona. Pero cuando uno va y lee el artículo 22 de la ley 222, entiende que el administrador no se entiende solo como ese representante legal de una copropiedad. Ahí también ingresan lo que son el consejo de administración, el representante legal que es el administrador, los miembros del consejo de administración. ¿Por qué es importante tener esto en cuenta? Porque cuando hay que responder por asuntos, sean de carácter patrimonial o extrapatrimonial, nosotros no necesariamente acudimos hacia el administrador, sino que tenemos que venir también a observar qué responsabilidad hay dentro de estos otros sujetos que nos llevan o confluyen a predicar esto de de este conjunto de personas. Ahora bien, ¿qué sucede? La responsabilidad de los administradores puede ser también de carácter patrimonial, pero con su propio patrimonio, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque los deberes que tenemos también nos los desarrollan los artículos siguientes de la ley 222, es decir, 23, luego el 24 nos habla de responsabilidades y el 25 de las acciones a tomar. Tenemos entonces que el administrador siempre debe guiarse, no solo por lo que dice la ley 675/2001, por lo que dice el reglamento de propiedad horizontal, que es ejecutar el presupuesto, contribuir a las reuniones del consejo de administración y todo esto, sino que también tenemos que ayudar a desarrollar el objeto social de la copropiedad, que es un tema que ya abordaremos más adelante. También tenemos la obligación de que todas las actuaciones que se están generando estén conformes a la ley, pero no solo a la ley 675, sino a todo el ordenamiento jurídico. No nos podemos mover o salir de ahí, porque para ello también nos aplica esta norma, nos aplica la Constitución política y demás, y no podemos transgreder este tipo de situaciones. También tenemos que seguir y ejecutar lo dicho por la revisoría fiscal, pero que esa revisoría también esté al margen de lo legal. No podemos darle un mal manejo a este tipo de situaciones, guardar y proteger los datos que se nos dan, que también es un asunto que ya abordaremos, entre otros. ¿Qué sucede entonces? Si no estamos dentro de ese marco, si nosotros no cumplimos lo que allí se nos indica en la ley 222, que reitero, nos amplía el margen de acción y nos amplía el panorama en contraposición con la ley 675, pues nos veremos inmersos en una serie de responsabilidades que pueden ser por culpa o por dolo, que sería con la intención que eventualmente se obrara para no velar por los intereses o por las obligaciones que en mi cargo yo ostento y que me son obligatorios. Ahora, si yo soy miembro, por decir cualquier cosa, de un consejo de administración, la forma en la cual yo puedo decir, venga, es que es una decisión conjunta, entonces van a entrar a responder todos los miembros del consejo de administración. Esa respuesta no la da el artículo 24 de esta ley 222, y es que para entrar a responder por este tipo de situaciones, yo tuve que estar de acuerdo con la decisión, haber participado en ella, haber contribuido en su ejecución. Este artículo, que es el 24, nos modificó el 200 del Código de Comercio. Y entonces, si yo participé, si yo ejecuté, si estuve ahí, yo también entro a responder con todo el equipo. Ahora, si yo estuve en contra de la decisión, dejé eso expreso en el acta y no participé dentro de la ejecución del mismo, pues entonces allí ya no habría una responsabilidad de mi parte porque de entrada indiqué las razones y me mantuve aparte de la decisión a tomar. Y finalmente, esto tiene una serie de repercusiones judiciales, por eso el trabajo, ya sea de revisor, administrador, consejo de administración y demás, es un cargo que ostenta una responsabilidad, porque entonces tengo una acción de responsabilidad frente a ello, que la copropiedad me puede iniciar, bien sea por la decisión de la Asamblea General, bien sea por decisión de uno de los miembros de la copropiedad que pudo verse afectado y que como consecuencia de ello quiere iniciar este mecanismo para que se respondan por los daños que esa conducta generó. Básicamente esa es
la función del administrador, de sus responsabilidades y el concepto del mismo. Qué importante era que tuviéramos en cuenta que como administración, administrador, no solo entendemos el representante legal de la copropiedad. No sé si ustedes frente al particular tienen alguna inquietud. Déjame, yo llamo ya a este señor. ¿Sí? Bueno, ok, gracias. Bueno, ok, chao. Hola, por ahí se nos... Espérame un segundito que... Ok. Ok, bueno, continuemos. Yo aquí no tengo la visual de las personas. Si de pronto alguien me levanta la mano, Andrea, me vas contando, ¿correcto? Continuemos entonces. Otro de los parámetros, otro de las normas que queremos ilustrar esta mañana es la ley 603 del 2000. Esta es una ley que se compone únicamente de un artículo y en el cual nos da los primeros visos o las primeras indicaciones de qué es lo que compone un informe de gestión. Recordemos que el informe de gestión es uno de los parámetros que se evalúa en las asambleas generales de copropietarios y básicamente siempre nos enfocamos a mencionar temas de contabilidad, temas de estados financieros y algunos aspectos importantes o relevantes en la propiedad. Pero estos son solamente dos de los parámetros que debe cumplir este informe de gestión. El artículo como tal, ustedes lo tienen ya en pantalla, se compone de 4 numerales que son lo mínimo que debe tener este informe de gestión. Lo primero que nos dice allí es que debe contener una relación de los acontecimientos importantes acaecidos después del ejercicio. Recordando que el ejercicio en la mayoría de casos obedece a ese ejercicio presupuestal, está desde el 1 de enero a 31 de diciembre de cada anualidad. Algunos reglamentos que son particulares y plantean pues otras fechas de ese ejercicio, y ahí valga la pena mencionar que las asambleas regularmente en estas copropiedades se dice que se realizará 3 meses posteriores al cierre de dicho ejercicio. Entonces lo primero para saber esas fechas de asamblea que reitero por norma general son de enero a diciembre esos ejercicios, tendríamos que ir a mirar exactamente cuál es el ejercicio o periodo presupuestal que plantea cada reglamento. Tomando en cuenta que fuese la regla general, es decir, de enero a diciembre, pues entonces yo tendría que informar en la asamblea, recordando que tengo 3 meses para realizarla, qué ha pasado durante los meses de enero, febrero y marzo de esa respectiva anualidad. Esto es porque, como la norma bien lo prevé, es importante anunciar qué situaciones posteriores a ese cierre pueden tener algún impacto relevante y que sea necesario ser conocida por todos los copropietarios. La segunda es la evolución predecible de la sociedad, que esto inclusive se complementa con una norma que vamos a ver más adelante o vamos a mencionar, que es la consolidación o la certificación del negocio en marcha, es decir, para dónde va esta copropiedad, no solamente desde el punto de vista financiero, sino inclusive a veces más importante, es también desde el punto de vista de los mantenimientos. De allí que el tema, uno de los temas más relevantes sean vislumbrar temas de cambios de ascensor, mantenimientos de fachada o grandes intervenciones que se requieran realizar. ¿Esto por qué? Porque sin lugar a dudas son uno de los rubros presupuestales que más adelante nos pueden impactar y que realmente estamos muy mal acostumbrados a citar a asambleas extraordinarias por cualquier tema y la consolidación o el motivo para poder citar una asamblea extraordinaria, como la misma norma lo dice, es para una urgencia, una contingencia, algo que no pueda preverse, y todo lo que son temas de mantenimientos, si se realiza una debida bitácora, se puede prever. El tercer numeral nos plantea que las operaciones celebradas con los socios y con los administradores, esto realmente quiere dar es un sinónimo de transparencia respecto a las operaciones que se celebren con algún propietario, algún contrato que sea celebrado al interior de la copropiedad precisamente con alguno de ellos y que puedan tener pues algún impacto dentro de las finanzas de la misma. Y el estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la sociedad. En este caso hay que recordar que tenemos inicialmente dos esquemas muy importantes que pueden ser complementados con más. Uno de ellos es el que tiene que ver con el software de contabilidad. El software de contabilidad tiene que tener su respectiva licencia, bien sea porque pertenece directamente a la PH o bien sea porque pertenece directamente a un prestador de servicios, en este caso contador, y que este contador pues tenga su correspondiente licencia. Y asimismo, todo lo que es el control de accesos para las copropiedades, todo ese sistema de ingresos, de registro de visitantes, etcétera, que en la mayoría de casos son complementados o aportados por el esquema de seguridad, pero esto también entonces tiene que mencionarse si tiene algún software licenciado. Hay algunos temas
complementarios. Algunas copropiedades hoy en día ya usan estas famosas app para efectos del control de zonas comunes. También se puede ingresar por internet para mirar o rastrear temas de cámaras, etcétera, etcétera. Todo esto que tiene que ver con la propiedad intelectual y derechos de autor tiene que estar certificado por parte del representante legal. Por aquí nos dicen una pregunta en el chat. Todos los consejeros deben ser propietarios. La consanguinidad tiene validez y no... Bueno, vamos a continuar porque propiamente pensé que era una pregunta sobre esta temática. El señor Jairo González tiene la mano levantada. Vamos a darle aquí, solicitar. Don Jairo, lo escuchamos. Don Jairo, lo escuchamos. Ya abrió micrófono, pero no lo... Don Jairo. Parece que tiene el micrófono desconectado. Bueno, vamos a continuar. Continuemos, Andrea, mientras don Jairo resuelve el problema de audio. Le voy a dejar el micrófono abierto a don Jairo por si en cualquier momento lo puede resolver, lo podamos escuchar. Bueno, esto era relacionado con lo que inicialmente se mencionó sobre el objeto que tiene una propiedad horizontal. Desde la Ley 675/2001 se concibió como objeto de la propiedad horizontal o de las copropiedades el regir los derechos de propiedad privada, entiéndase como apartamento, casa y demás, y que en la copropiedad se rigiera por unas normas de sana convivencia. ¿Qué hizo este decreto? Nos dijo, venga, ustedes pueden generar una explotación económica de las zonas comunes siempre y cuando no vaya en contravía de la naturaleza de la copropiedad. Es decir, si yo tengo una copropiedad, administro una copropiedad de carácter residencial, yo no me puedo salir de ese margen, no transformarme en una mixta o demás. Por ello, lo que dice es, usted puede hacer uso de esas zonas comunes, generarle una explotación económica que contribuya, poder sostener o generar ingresos para la copropiedad, pero que sea para el pleno goce y disfrute de los que allí habitan. El ejemplo típico de esta situación es lo relacionado con el alquiler del salón social. Lo que se busca con el alquiler de un salón social de una copropiedad no es que este sea un centro de eventos ni nada por el estilo, sino precisamente que esos copropietarios puedan o tengan la posibilidad de generar situaciones o espacios de esparcimiento con sus familiares y amigos dentro del desarrollo normal o habitual que tendría la vida en una unidad, conjunto y demás. Pero ello no implica en ningún caso que por eso se esté generando una explotación económica distinta a la de el uso residencial. Es por ello que el objeto como tal de las copropiedades se amplió, porque el generar este tipo de explotación de zonas comunes lo que genera es un mayor ingreso que puede beneficiar y que contribuye al sostenimiento, porque recordemos que las copropiedades son entidades sin ánimo de lucro, que son a partir de las cuotas de administración que logran sostenerse y generar el pago de sus obligaciones. El señor Jairo González continúa con la mano levantada. ¿Ya logró activar el micrófono? Vamos a mirar si es posible. Don Jairo, lo escuchamos. Sí, señor, muy buenos días. Ahora sí, buenos días. Qué pena tener problemas con el equipo. Tengo una inquietud con respecto a el primer tema que tocaron con respecto a la responsabilidad de los miembros del consejo cuando dejan constancia en el acta de que no estén de acuerdo con una decisión. En la parte de abajo, en la firmina que colocaron decía que no aplica si se ejecuta esa acción. Entonces, pues... Bueno, no. Lo que pasa es que básicamente la norma que anteriormente se ilustró está en complemento con el artículo 189 del Código de Comercio, y este artículo plantea que para efectos de cualquier tipo de decisión se tiene que tener en cuenta las votaciones, es decir, establecer claramente en las actas quién vota sí, quién vota no, correcto. Y en el caso de los administradores, no los miembros del consejo, sino los administradores,
pese a que ellos puedan, no tienen una calidad de voto, ¿sí? No los libra de responsabilidad ejecutar la decisión si a todas luces es contraria a la norma. Entonces, por eso era la aclaración que se hacía allí. ¿Quiere quedar claro, don Jairo? Listo, muchísimas gracias, Diego, muy gentil. Ok, listo. Para las personas que de pronto nos están colocando por aquí en el chat sobre el tema de la grabación, sí, eventualmente la vamos a subir a redes sociales para efectos de posterior consulta. Continuamos. Bueno, entonces culminado entonces este decreto 1060 de 2009, el cual, como Andrea nos está ilustrando, hace énfasis o relación precisamente al objeto de la propiedad horizontal. Que aquí perdí la visión, la visual. Un segundo. Vamos a hablar un poco sobre la ley, la ley 1209 de 2009, el cual es la denominada ley o norma respecto a seguridad en temas de piscina. Hay que recordar que esta norma se debe complementar de manera local con una serie de normatividad especial. Me refiero a que cada municipio tiene algunas normas de carácter especial en las cuales son complementarias a esta norma. Entonces, en términos generales, ¿qué nos plantea esta norma? La ley 1209 buscaba precisamente establecer unos parámetros de seguridad para las áreas denominadas de piscina o áreas húmedas, en las cuales tres factores importantes. Uno, el control de accesos. Este control de accesos se realiza precisamente al tener un encerramiento de esta área de piscinas, y en las cuales una de las principales situaciones que se ventilan en la norma es que los niños menores de 12 años no pueden ingresar solos a estas áreas, de tal forma que establece un control que tiene que estar liderado en este caso, no solamente por la propiedad horizontal, sino por los padres responsables de estos menores. La segunda situación son las normas inherentes a la seguridad respecto al funcionamiento de las áreas de piscina. Para tales efectos se tienen dos situaciones, una frente al funcionamiento y otra cuando la área no está en funcionamiento. Cuando estamos frente al funcionamiento del área, es decir, cuando está habilitada, se establece una serie de protocolos y una serie de medidas, como por ejemplo las trampas anti-atrapamiento, temas de salvavidas para tres ocasiones especiales, como lo dice la norma. La primera de ellas es para efectos de cuando se organiza una reunión o un evento en estas áreas. El segundo evento es en las temporadas vacacionales, y el tercer evento son para fines de semana habilitar estas zonas. Hay que recordar que la norma solamente para Antioquia establece que el uso de las piscinas o la medición estándar de piscinas es alrededor de 1 metro con 50 centímetros, es decir, que a partir de ahí se considera propiamente una piscina. La pregunta que siempre nos hemos hecho es que si tenemos una inferior capacidad no es piscina, pues precisamente la ley 1209 establece que sí se considera piscina, pese a su nivel de profundidad que no es tan alto, en ocasión a que esto puede precisamente implicar un riesgo. Y la otra situación que hablábamos ahorita era precisamente las normas de seguridad cuando la piscina no está en uso. Para ello, entonces, tenemos que establecer una serie de alarmas para efectos de si eventualmente alguien ingresa y por cualquier situación la administración o su personal no puede detectar las 24 horas el funcionamiento de esta área, pues sí sea fácilmente a través de alarmas sonoras detectable que una persona incursionó posterior al cierre de la piscina. Otra de las situaciones importantes que se establece a través de la norma es el registro que se debe tener en las copropiedades para efectos del control, no solamente de ingreso de menores, sino de control permanente dentro de las bitácoras para efecto de mirar cuánto es el personal que utiliza esta área húmeda y si eventualmente pues, se procede de manera regular a su uso. Bueno, ahora tenemos lo relacionado con la Ley 1581 de 2012. Esta ley es todo lo relacionado con la protección de datos personales y habeas data. Es quizás una de las normas más importantes para la regulación o para el uso adecuado o el orden de una propiedad horizontal. Entremos indicando que esta ley tiene como fundamento el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia. Es considerado un derecho fundamental y es todo lo relacionado con el derecho a la intimidad. Es decir, yo no puedo vulnerar el habeas data porque además de las sanciones que ello me implica, estoy vulnerando un derecho de carácter fundamental que, como su nombre lo indica, es de
trascendencia e importancia para nuestro ordenamiento jurídico. ¿Qué sucede entonces? Como administración de una copropiedad, cualquiera sea ella, yo tengo en mi poder una base de datos, la cual estoy en la obligación de cuidar y velar por su seguridad. Yo no puedo, bajo ninguna circunstancia, ir entregando esos datos a cualquier persona porque simplemente me la entregó, pero previo a entrar en este asunto, es importante que tengamos en cuenta qué tipo de datos o qué tipo de información se tiene. Al respecto, nos sirve muchísimo como guía, además de la ley, la sentencia C-328 de 2019 de la Corte Constitucional. Básicamente, esta sentencia lo que abordó la discusión, o por qué es importante, es porque está completamente enfocada a la propiedad horizontal y digamos que lo que se discutió, comillas, de fondo en el asunto fue el tema de la publicación de los morosos, que en su momento generó mucha controversia, pero que allí se logró decantar. Y allí es importante tener en cuenta que la Corte nos hace entonces una discriminación de la información. Entonces tenemos inicialmente la información privada, que es aquella que por versar sobre información personal y por encontrarse en un ámbito privado, solo puede ser obtenida y ofrecida por orden de autoridad judicial en cumplimiento de sus funciones. Pienses entonces en el libro de los comerciantes, los documentos privados, historias clínicas y demás. ¿Qué quiere decir eso? Yo no puedo, bajo ninguna circunstancia, ir y decir, vea, una persona ajena, yo qué sé, cualquier sujeto, venga, entrégueme los libros contables de la copropiedad porque es que yo quiero estudiarlos, hacerles un análisis o demás. No, venga, un segundo. Si usted quiere ingresar a esa información, entonces usted me debe traer una orden. No basta con que diga, yo soy funcionario de un juzgado, entonces entrégueme la información. No, yo necesito que usted me traiga a mí el auto mediante el cual se ordena que la copropiedad, cualquiera sea, debe entregar este libro o esta información. Tenemos también la información reservada, que está relacionada con la información personal y que guarda estrecha relación con los derechos fundamentales del titular, como sería la intimidad, que ya se los indiqué que está pues en el artículo 15 de la Constitución, la libertad y la dignidad. Esta información es completamente suya porque yo no puedo obtenerla ni siquiera con orden judicial, porque está relacionada con información genética, hay datos sensibles, está relacionado con la ideología de una persona, con su inclinación sexual y demás. Yo no puedo intervenir allí, ni siquiera con la autorización de una autoridad del Estado. Tenemos también la información pública, que pues como su nombre lo dice, es de acceso para todos, no tiene reserva alguna y no genera ningún tipo de limitantes. Este tipo de información yo la puedo solicitar a título personal de manera directa y no tengo que satisfacer ningún tipo de requisito para obtener este tipo de datos. Y finalmente se tiene la información semi-privada, que son los datos que versan también sobre información personal o impersonal, pero que no se comprende como datos públicos. Por ejemplo, grabaciones, mi correo electrónico, mi número de celular o en fin. Yo no puedo ir a una administración a decir, venga, yo necesito la información de mi vecino del apartamento tal, porque me está generando un daño, entonces nada, entrégueme el correo electrónico porque necesito hacerle por allí un requerimiento, lo voy a citar a una conciliación, cualquiera sea la razón. Ustedes como administradores no pueden, bajo ninguna circunstancia, hacer entrega de eso. ¿Qué sucede? Si yo hago un uso inadecuado de las políticas de habeas data, a la copropiedad la pueden sancionar. La persona que se vio afectada en el tratamiento de sus datos personales puede iniciar una acción ante la Superintendencia de Industria y Comercio y la sanción que recae sobre la copropiedad puede llegar hasta los 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que sería una multa. Estamos hablando de muchísimo dinero que podríamos tener como sanción en una copropiedad por el mal manejo de estos datos. Piénsese también
en el tema de la entrega de un video de vigilancia, que el vigilante dijo, tuve un problema, no sé, encontré mi carro rayado, voy a ver qué pasó, porque entonces yo voy a demandar y voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Entonces le dice al vigilante, vení, mostrame por favor qué pasó, y el vigilante, por estar de formal, de buena gente, entrega este video sin ninguna autorización. Entonces eso le genera a la copropiedad una serie de problemas, una serie de dificultades que me van a traer repercusiones incluso de carácter económico, porque ya les indiqué que existe una multa, y como consecuencia de ello, un déficit presupuestal y muchas cosas más que van a ser muy complicadas. Este asunto, además de tener implicaciones económicas, también las tienen en carácter de acciones de tutela, porque estamos ante el escenario de un derecho fundamental, que en situaciones específicas lo que hago es, antes de irme a un proceso ante la SIC que me genere determinado tiempo, yo lo que hago es que voy y te interpongo una acción de tutela para que cese esa conducta que vulnera o que viola mi derecho fundamental a la intimidad. Entonces, acá, insisto, reitero, es tan delicada la situación que nosotros no podemos bajo ninguna circunstancia ir entregando datos así como así, porque yo considere que lo puedo hacer. Si a usted le están pidiendo un correo electrónico, le están pidiendo un número de celular y no existe una orden judicial, es mejor que no la entregue y que más fácil le diga a este copropietario, venga, me están solicitando su información, porque es que además yo, Andrea San Pedro, como titular de mi información, de mis datos personales, puedo autorizar o no que se haga entrega de ellos. Es mejor preguntarle a esa persona si se puede hacer entrega de los mismos y dejar constancia por escrito de ello, que en efecto yo sí puedo hacer uso de esa información. Ahora, ¿quién nos está diciendo una pregunta en el chat? Que si las actas son de carácter público. No, porque es que no todo el mundo puede acceder a las actas. Este es un documento que a mí sí me exige tener ciertas condiciones para poder ingresar. Por ejemplo, yo tengo que ser propietario de un inmueble de la copropiedad para poder acceder a ella. No puede llegar, por ejemplo, una persona, y pues suena muy lógico, pero es mejor abordarlo de esta forma y decir, vea, yo soy de la copropiedad de al lado, entonces cuéntenme, a ver ustedes qué han hecho, mostrarme esas actas. No, porque ahí sí yo tengo que cumplir una serie de requisitos para poder acceder a ellas. ¿Hay más preguntas frente al tema? No, no veo. Simplemente, pero me voy a referir a dos preguntas anteriores que no las había leído. Una nos dice qué pasa con el manual de convivencia, no se especifica que está prohibido el lucro de los espacios o zonas comunes como el salón social, etcétera. Como ahorita hace un momento lo vimos, el decreto 1060 establece que esta explotación está a cargo de la administración. Obviamente esta explotación estaría dada en ocasión a las circunstancias especiales de las zonas comunes que tengamos en la propiedad horizontal y por tanto no es necesario como tal realizar una autorización expresa. Recordamos que la norma faculta precisamente a que hace parte del objeto social o el objeto de la copropiedad realizar esta serie de actuaciones. La otra nos dicen por aquí qué pasa cuando se alquila una terraza para la instalación de antenas, se hace factura electrónica, se debe declarar IVA, etcétera. Pues esto dependerá, como también lo vimos hace un momento, estamos en dos campos diferentes. Uno es cuando estamos en una PH de uso residencial y tiene unas implicaciones contables, de contabilidad, etcétera, y otras cuando estamos frente a una PH de carácter ministro comercial, entendiendo por estas últimas que efectivamente pues se tiene que dar una serie de requisitos adicionales, puesto que la misma norma lo plantea. Espérenme por aquí que... Es la hora de salir. a ver, yo veo. El señor César Mejía, le vamos a dar la palabra a don César, lo escuchamos. Buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Perfectamente. Bueno, lo primero es sobre qué pasa con las personas que tienen interés, por decir, de comprar una propiedad residencial y requieran acceso al acta de la Asamblea General y por ende cada uno de sus anexos para poder comprender, digamos, la realidad jurídica, presupuestal y, digamos, los presuntos problemas que pueda tener ese conjunto residencial. ¿Podría pedirla
podría pedir copia de esa acta a esa persona que está interesada, porque ya hablando pues de que la asamblea se generó, el documento se publicó, pero podría pedirla directamente a la administración o tendría que ser por medio del propietario con el que va a hacer el negocio de la compra de la propiedad. Ok, listo, don César, muchas gracias. Vamos a responderle la pregunta a don César, pero antes voy a dar respuesta por aquí, algo que está en el chat, porque si no se me van pasando. Bueno, tienen que ver y lo registro, ok. Don César, no es necesario no es más, no es obligatorio, no es necesario ni se puede entregar estas actas. Si eventualmente hay un interesado, pues corresponde a quien es parte dentro de ese negocio, es decir, al que está vendiendo, suministrar la información que a bien entienda. Es decir, una cosa es el propietario como tal que nos haga la solicitud, que puede tener acceso a esta información y a su vez su futuro, su promitente comprador le podrá solicitar esa información, pero a él, no a nosotros, porque vamos a poner el ejemplo al contrario. Supóngase que nosotros accedemos a realizar la entrega de esta acta y precisamente por cualquier situación especial que haya allí se dañe ese negocio, porque se dio una errada información, porque se leyó una información que estaba descontextualizada, etcétera. Entonces nosotros no somos parte propiamente de ese negocio y por tanto no estamos en la obligación de entregar esa información como tal. Por aquí nos preguntan si estas políticas tienen que estar radicadas ante la SIC. No, en este sentido nos diferenciamos en lo que son las sociedades de índole comercial. Estas sí tienen que realizar todas sus políticas y registrar ante la SIC, pero las propiedades horizontales no. Actualmente lo único que se solicita es simplemente tener las políticas y no solamente tenerlas en el papel, sino implementarlas, ¿cierto? Creo que todos hemos ido a cualquier centro comercial y lo que más evidentemente podemos apreciar es los letreros frente al tema de uso de imágenes o si están participando, no sé, en registrar facturas, etcétera, nos entregan al anverso de estas boletas para que van a ser utilizados nuestros datos. Entonces, no solamente tenerlas en el papel, reitero, sino también implementarlas. Vamos a darle el uso de la palabra a don César que solicita. Don César, lo escuchamos. Gracias. Más que todo es como una aclaración y creo que tiene que ver con una pregunta que está haciendo otro usuario, pero es frente en el evento que ocurra, por decir, un incidente dentro de la copropiedad y el sistema de circuito cerrado lo registre. Está facultado, digamos, la Policía Nacional por el artículo, ya les digo cuál es, el artículo 237b, para que tengan acceso a circuitos de vigilancia y seguridad privada. Entonces dice, la Policía Nacional podrá acceder a los circuitos cerrados de vigilancia y seguridad privada para acciones de prevención, identificación y judicialización. Pueden acceder para mirar el evento y en el caso tal de que haya un mérito para poder iniciar acciones pues de individualización, identificación o posible judicialización, sí lo pueden hacer, más no descargar ni tomar registro de los mismos. Entonces era más como todo como un aporte pues, que quería hacer dentro de la reunión que tenemos hoy. Muchas gracias por haberme dado la palabra. Listo, César, muchas gracias. Sí, importante esa claridad. Como el señor César lo menciona, pueden acceder, pues obviamente entendemos que es un tema de flagrancia en la cual se requiere corroborar algún tipo de información, pero para efectos de descarga o lo que se conoce en materia penal, no romper La cadena de custodia. la cadena de custodia, no se puede suministrar esa información sino los canales oficiales, ¿cierto? Para tales efectos, la sentencia T-114 del 2018 de la Corte Constitucional ya se pronunció, mencionando que los circuitos cerrados de televisión y todo el uso de imágenes tiene que estar dado única y exclusivamente en consideración a una orden de carácter judicial. ¿Listo? Exacto, entonces ahí para concretar, yo sí los puedo mostrar, venga, mire, observe qué sucedió, pero por favor, porque eso está relacionado con el tema de habeas data, estén atentos de que la persona no coja el celular y empiece a tomar videos, fotos y demás de esa situación. No, venga, yo lo dejo a usted ver, pero para poderle hacer entrega de eso, sí tráigame la orden de la autoridad competente y en ese caso, sí, con todo gusto le hago la entrega de ello. Ahora, respecto a la otra pregunta sobre qué tipo de información se debe obtener como parte de la actualización de la base de datos. Bueno,
Cuando uno construye unas políticas de habeas data, no sé si de pronto alguno de ustedes ha llegado a construirla o generarla con nosotros, con consultorías empresariales, encuentran que hacemos unos formatos donde el copropietario o el residente nos da una autorización para el manejo de esos datos. Y esa autorización básicamente me dice su número de celular, su número de teléfono, su correo electrónico, su dirección y demás. Si yo no cuento con esa información, yo presumo que usted vive en el apartamento o en la casa. Yo no tengo manera inicialmente de saber usted dónde vive, si no está allí. Entonces, en ese caso, yo lo notifico en los datos que usted a mí me indicó. Funciona exactamente, hagamos el símil con el RUNT, con el tema de tránsito. La Secretaría de Movilidad le notifica a usted las cosas en las direcciones o en los datos que usted otorgó. Si usted no actualiza esa información, luego, pues yo no puedo suponer notificarlo en otra parte porque esa es la información que usted a mí me generó. Usted como copropietario, como residente, tiene la obligación de estar actualizando su base de datos a la administración cuando se solicita, precisamente para evitar inconformidades o vulneraciones o que diga que usted no me notificó, yo no sabía de la asamblea, yo no, porque ese es el típico, el copropietario que no vive en la unidad, en la urbanización o demás, y que se citó a la asamblea, no fue, generó una multa, y entonces a mí, ¿quién me dijo? No, venga, yo cumplí con la publicación que se requiere, y aparte cité en los datos que usted a mí me precisó. Ahora, ¿cómo se maneja la habeas data para el cobro preprocesal y jurídico? Comúnmente en los contratos que uno suscribe con las empresas que prestan el servicio de la recuperación de cartera, hay una cláusula que habla del tratamiento de los datos, y es que el contratista pues no va a hacer un uso inadecuado de los mismos. Ahí propiamente no es que yo esté realizando la entrega de los datos personales para un fin que no sea recuperar la cartera, ni para fines comerciales, ni para generar un interés de un particular como tal, sino que yo estoy entregando esos datos es única y exclusivamente para efectos de una notificación, de un asunto judicial. Entonces, allí sí se permite, porque yo no estoy dejando eso al margen de un contratista para que haga con ello lo que a bien tenga, sino que nos permite es un manejo adecuado de las expensas comunes. Vamos a continuar, Andrea, y ahorita continuamos con más preguntas. ¿Listo? Vamos a hablar en este caso del decreto 735 de 2013, expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que es una norma complementaria respecto al régimen de garantías legales. Hay que recordar que esta norma se complementa precisamente con el Estatuto del Consumidor, Ley 1480. Espérenme un segundito, por favor. Ponemos aquí la... Listo. Entonces, esta norma se complementa precisamente con lo que es la ley 1480, que es lo que tiene que ver con el Estatuto del Consumidor, específicamente el régimen de garantías legales. ¿Qué nos plantea el Estatuto del Consumidor? Por ayer el artículo 8 en el inciso final, que nosotros tenemos en términos generales dos tipos de garantías, unas garantías que se acogen frente a los bienes inmuebles y otra, en este caso, y respecto a los inmuebles por temas estructurales, o temas que no son estructurales, entendiendo los estructurales, aquellos que no hacen parte de los acabados. Entonces, frente a las garantías de carácter estructural, la norma es muy clara y nos dice que tenemos una garantía de 10 años. Estos 10 años son contabilizados a partir de dos momentos cruciales. Uno puede ser o bien la entrega formal por parte de la constructora al administrador, o bien a partir de esa entrega que se realiza ante el municipio y cual avala el régimen propiamente bajo el cual se puede empezar a ocupar los inmuebles o certificado de ocupación. Y el otro son las garantías de carácter
no estructural, es decir, todo lo que tiene que ver con temas de acabados y los cuales simplemente expresamos o manifestamos que tenemos un año a partir de la recepción de manera bien sea individual de cada uno de los inmuebles o de las zonas comunes. Esto es bien importante porque regularmente cuando nos encontramos frente a cualquier tipo de requerimiento por temas de constructores, casi siempre es a los 2, 3, 4 años en los cuales la torre o las torres se han comenzado a ocupar y tenemos, no sé, contratiempos con temas de zonas húmedas, humedades, fachadas, andenes, etcétera, etcétera. Entonces hay que ser muy acuciosos porque reitero, lo que la norma nos dice es que no siendo estos temas de carácter estructural tenemos un año. Pero ese año es para qué? Ese año es para efectos de realizar la reclamación formal, que es el primer requisito. ¿Qué se tiene que tener en cuenta para esa reclamación formal? Simplemente enterar al constructor las situaciones de tiempo, modo y lugar en las cuales nosotros le estamos avisando, dando un oportuno aviso a él. La fachada se está desprendiendo, tenemos humedades en los sótanos, tenemos las áreas comunes con esta situación, se está reventando la pintura, se está levantando andenes, tabletas, etcétera, durante ese primer año. Cuando yo realizo esa notificación formal, de esa inconsistencia que tenemos en las zonas comunes, lo que la norma me está diciendo es que se nos amplía por otro año más la posibilidad de poner esa situación ante la SIC. La SIC, la Superintendencia de Industria y Comercio, es el competente, funciona, tiene las calidades de jurisdicción, es decir, funciona igual que un juez de la República para los casos que tienen que ver con temas de garantías. Inclusive es un proceso más expedito, más rápido, y allí tiene las facultades inclusive de poner estas sanciones de 150 salarios mínimos cuando encontramos que efectivamente hay una infracción a los temas de garantía y en los cuales en este caso el constructor no ha prestado la debida atención. Que reitero nuevamente, y quiero ser muy enfático en esto, los términos son muy cortos. Tenemos un primer año a partir de la recepción o ese permiso de habitabilidad para efectos de realizar la reclamación ante el expendedor o ante el constructor, y otro año adicional a partir de allí para efectos de poder llevar el tema ante la SIC. ¿Qué pasa si eventualmente yo dejo pasar estos años? Que es una pregunta muy reiterativa. No nos hemos constituido en asambleas o son asambleas sectoriales o por bloques y en los cuales no hemos tenido ese 51% de propietarios, o simplemente no se avisora, no se ha podido o no ha salido del exterior esa inconsistencia. Pues en estos casos tendremos que hacernos acompañar de un perito técnico, bien sea un ingeniero, civil, patólogo, electricista, sanitario, etcétera, que nos pueda avalar que este tema no es propiamente una situación que durante ese primer año se hubiese podido detectar, sino que es un tema que obedece a una mala práctica constructiva y que como tal se considera inclusive hasta un vicio en la construcción, puesto que no era posible prever esa situación de manera anterior por parte de ninguno de los habitantes de la copropiedad, de tal manera que se nos pueda extender un poco más ese año, pero en este caso sí ya no podremos ir ante la Superintendencia de Industria y Comercio, sino que tendremos que ir ante un juez de la República para efectos de ventilar todos estos temas respecto a las garantías. Otro de los aspectos que es bien importante aquí y que precisamente lo tienen ustedes en pantalla, dos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, uno de ellos precisamente que se dio el año inmediatamente anterior, es quién tiene la legitimación en la causa para reclamar, es decir, quién puede reclamar. Esto porque es bien importante, porque en principio, pues los administradores como tal son terceros nombrados por un grupo de propietarios, pero ellos en estricto sentido no realizaron una compraventa como tal sobre los inmuebles. Y entonces surgía en principio ese primer debate frente al constructor si ellos sí eran legitimados o tendrían que darse la demanda de cada uno de los afectados de manera individual o en conjunto. Para ello, el mismo decreto que hace un momento mencionábamos, ese 735-2013, establece de una forma muy clara que el administrador de propiedad horizontal está completamente legitimado para reclamar todo lo relativo a bienes de uso y de índole común, y que por tanto no ni siquiera necesita ningún tipo de autorización como tal de los propietarios, bien sea para reclamar no solamente estos temas de índole común, sino en algunos aspectos específicos temas o derechos de índole privado, como por ejemplo, cuando tenemos la afectación de una fachada que específicamente puede estar causando alguna situación especial a un propietario.
Entonces, con este decreto lo que queremos hacer énfasis es que precisamente a la administración le revierte todo el derecho de realizar esta reclamación formal sin necesidad de contar una autorización plena o propiamente. Vamos a abrir entonces nuevamente el tema de preguntas. Andrea, ¿tenemos a alguien levantando la mano que no tengo el listado visible? No. Ok. Hay personas levantando la mano, está el chat. Ok, dice, es obligatorio que la constructora como administrador inicial entregue las políticas de manejo de datos y los formularios de autorización. La capacitación. Bueno, listo, es solamente una pregunta. Ok. No es una obligación. En estricto sentido, la norma solamente obliga a las constructoras a entregar las zonas y bienes comunes y los manuales de funcionamiento de unos equipos especiales, entiéndase, ascensor, motobombas, puertas vehiculares y las garantías de estos equipos. Pero lo que son planes o políticas de manejo de datos, no es necesario que las entreguen. Lo que sí es cierto es que la constructora como tal, como entidad comercial, tiene unas políticas ya por ellos establecidas y por ende cuando se realiza ese primer empalme con la administración, pues ellos lo primero que realizan es poner a firmar a ese administrador esas políticas para efecto de que toda vez que le van a entregar una base de datos de los nuevos propietarios y en ese sentido ya la administración adquiere unos deberes entre los cuales están, en principio, respetar o acatar esas políticas que le fueron advertidas y por consiguiente, como están haciendo esa propiedad horizontal, es comenzar a la construcción no solamente de estas políticas, sino de todas las demás complementarias, temas de seguridad, manual de convivencia, de uso, inclusive temas de contabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. De tal forma que entonces, resumiendo la pregunta, no es una obligación propiamente de la constructora realizar esta entrega de forma directa, pero sí quien la adquiere, en este caso es el primer administrador, bien sea momentáneo o bien sea ya el que se queda en consolidación de su cargo, pues tendrá la obligación de implementar todas estas políticas. Vamos entonces aquí a continuar con la siguiente. Hay otra pregunta del tema de garantías. ¿Me la puedes leer, porfa, mientras voy aquí culminando? ¿Aplica esta ley para las ampliaciones y mejoras que haga una empresa constructora a una propiedad antigua? No, aquí estamos hablando de las garantías. Un segundito aquí ya. Aquí estamos hablando, el decreto 3735 está hablando sobre la garantía legal frente a los bienes comunes que son entregados o en esa primera entrega. Cuando estamos hablando de estas ampliaciones o mejoras que puede realizar una construcción a un tema antiguo en orden a tener la pregunta tal cual está allí redactada, hay un régimen de garantías que uno regularmente realiza, pero hace a través del contrato. El contrato como tal de prestación de servicios o contrato de obra, pues establece unas pólizas, ¿cierto? ¿Y qué son las pólizas en últimas? También unas garantías. Entonces, estas pólizas se convierten precisamente en estabilidad de la obra, en satisfacción del servicio, en cumplimiento, etcétera. Harían las veces precisamente estas garantías, porque reitero, esto no es un producto nuevo. Como producto, en este caso, que eventualmente está siendo reparado, también tiene unas garantías, pues esas garantías tienen que quedar precisamente establecidas en el contrato, puesto que la norma establece esa garantía, esa presunción legal es para los productos nuevos. Andrea, continuamos, por favor. Bien, Okay. entonces ahora tenemos todo lo relacionado con el tema de actas. El registro o cómo debo hacer un acta está inicialmente regulado por el artículo 47 de la ley 675. Ahora, este decreto 2150 de 2017 me dice básicamente que dependiendo de la persona jurídica que yo sea, tendré que hacer el registro de actas, bien sea ante la Cámara de Comercio o ante la DIAN. Siendo las copropiedades una entidad sin ánimo de lucro, es obligatorio entonces que estas actas se registren ante la DIAN. Y está lo que nosotros hacemos, pues lo que llamamos hojas DIAN, para que allí consten también estas actas, que deben ir en orden cronológico. Ahora, frente al contenido de las mismas, si nos vamos frente a la ley 675, tenemos que debe precisarse si el acta, si la asamblea realizada fue de carácter ordinaria o extraordinaria,
cómo se realizó la convocatoria, cuál fue el orden del día, quiénes fueron los asistentes, si acudió directamente el propietario o si acudió a través de apoderado, cuál es el inmueble al cual pertenece y su coeficiente de copropiedad. Asimismo, yo debo dejar un registro de los votos que se emitieron y de las decisiones que se tomaron. Si el reglamento de propiedad horizontal a mí no me precisa cuál es el término para hacer la publicación de las actas, porque algunos me pueden decir que 15 días hábiles, otros calendario, otros 10 días y demás, lo que yo debo hacer es generarlo conforme al artículo 47 de la ley 675 que me habla de 20 días hábiles. Esas actas deben ir firmadas por el presidente, por el secretario y por la comisión verificadora. Ahora, ¿qué sucede? El artículo 189 del Código de Comercio además nos trae otro evento para las actas. Y lo que nos dice básicamente es que yo no puedo decir que algo sucedió ni presentar otra prueba distinta al acta para decir que o esto pasó, o esto se decidió, o esta fue la votación que se generó. Siempre, siempre, todo lo que suceda en una asamblea tiene sí o sí que constar en esa acta. Si yo no lo hago, si queda incompleta, por eso la importancia de la comisión verificadora. Si omití un detalle, luego, más adelante, yo no puedo decir como administrador, yo estoy haciendo esto porque eso se decidió en la asamblea. Ah, bueno, muéstrame el acta y me confirma si es así o no. No lo tengo registrado. Entonces, frente a ello es completamente claro el artículo 189 que en el inciso 2 nos dice será prueba suficiente la copia de estas actas autorizada por el secretario o por algún representante, será prueba suficiente de los hechos que consten en ellas mientras no se demuestre la falsedad de la copia o de las actas. A su vez, a los administradores no les será admisible prueba de ninguna clase para establecer hechos que no consten en las actas. Por ello, la importancia de los mismos. ¿Listo? Bueno, antes de pasar a la siguiente, es importante dar dos claridades aquí. En relación a una de las preguntas que nos dicen que quién puede o debe firmar el acta si no la firma el presidente o el secretario, de no haber comisión de verificación del acta quien la revisa y si el acta se publicó y desde la revisoría se detectó falencias, ¿cuál es el proceso a corregir? Bueno, entonces varias preguntas que tienen que ver unas con las otras. Una es, reitero, a quién debe firmar el acta. El Código de Comercio establece que en ausencia del presidente y secretario o alguno de los dos, la puede firmar precisamente el revisor fiscal. El problema es que sabemos que nuestras copropiedades en algunos casos no tenemos revisoría fiscal, de tal forma que tendríamos allí una situación que sería insubsanable. O sea, tendríamos que volver a constituirnos en una asamblea para tales efectos, puesto que no tendríamos un órgano de cierre que pueda suplir esta firma eventualmente. Lo otro es, si no existe comisión verificadora del acta, ¿quién la revisa? Al no existir, pues no habría quien la revisara, simplemente estaría la firma del presidente y secretario, quienes harían las veces también de verificadores de la misma acta. Y la última, si se detectan inconsistencias o falencias de tesorería fiscal y cuál es el procedimiento a seguir, sería simplemente hacer la anotación respectiva, recordando que la revisoría fiscal propiamente no suscribe el acta, pero nada obsta para que ella, al advertir cualquier situación como órgano de control, pueda precisamente hacer un anexo a la respectiva acta. O si llegado pues el caso y la gravedad de la situación, puede inclusive convocar una asamblea, que recordemos que precisamente esa es una de las facultades que tiene revisoría fiscal. Lo otro que es importante tener presente es que si bien la norma expresaba en un principio esos 20 días de la publicación para efectos de poder adelantar su trámite de impugnación luego contados o a partir de esta publicación, que estaba plasmada precisamente en el artículo 49 de la ley 675, esta situación ya fue derogada por el artículo 382 del Código General del Proceso, el cual establece que para el efectos de la impugnación de las actas de asamblea se contarán los 2 meses, pero a partir de la realización de la misma. Es decir, que en últimas la publicación se convierte en un requisito adicional, pero no es el requisito indispensable para demandar un acta. Resulta necesario también aclarar, o una pregunta que siempre se realiza en estos escenarios es, bueno, y si no tengo un acta, entonces, ¿cómo voy a demandar propiamente lo acontecido, lo plasmado en una reunión si no tengo el documento?
Esto no es un obstáculo porque el mismo estatuto establece que si yo no tengo la prueba del acto, yo puedo acudir ante un juez para que precisamente sea este juez quien ordene a quien tenga la prueba exhibirla o suministrarla. Entonces reitero allí, los 20 días de publicación no se cuentan, no se contabilizan para efectos de la impugnación del acta, es a partir de la realización de la reunión. Nos dice aquí otra pregunta, si el acta fue entregada después de los 20 días hábiles y tiene falencias, ay, se me movió, 20 falencias en su contenido acerca de lo aprobado, ¿qué se debe hacer? Realizar, pues, recuerden que es que las actas como tal pueden existir diferentes tipos. Una es un acta de ordinaria de asamblea, que es la que estamos más familiarizados, pero también puede existir un acta de complementación o de aclaración o de corrección, cuando eventualmente por cualquier motivo se nos pasa cualquier dato y no nos quedó en el acta y solamente de manera posterior nos dimos cuenta. Pues las mismas personas comisionadas para la revisión del acta, firma, etcétera, pueden realizar un acta complementaria de corrección o complementación y te tiene que también igualmente publicar para efectos de cualquier situación. En el acta se transcribe según la grabación, es permitido cambiar palabras para la mejora de la redacción. Bueno, esto ya es algo más como de, ¿cómo decirlo?, de estilo, ¿cierto? Uno que recomienda, como bien lo mencionó anteriormente Andrea, el acta como tal no es una transcripción de toda la reunión. Juan dijo, Ernesto manifestó, Pedro señaló, Marta, en fin, ¿cierto? Esto es un documento complementario. Las grabaciones hoy en día, y no solamente a través de la virtualidad que se admiten, sino desde antes que ya teníamos grabaciones, bien sea sonoras o bien sea con video, son documentos adicionales al acta. ¿Qué es lo importante del acta? Mencionar situaciones de tiempo, modo y lugar, es decir, cuándo nos reunimos, cómo nos convocaron, quiénes asistieron, qué decisiones se tomaron, ¿cierto? Y las votaciones de cada una de estos. Cuando se trata de elegir órganos de administración, consejo, revisoría fiscal, etcétera, pues poner obviamente la identificación plena de las personas. Y como documentos adicionales se pueden aportar estas grabaciones, que reitero, un acta no es la transcripción textual de lo que puede extenderse una reunión en 4, 5, 6, 7 horas. De tal forma que inclusive se vuelve hasta inoperante, que es lo que nos importa, las decisiones en últimas tomadas y las constancias, que eso es muy importante. Cuando una persona no está de acuerdo con cualquier decisión, no sé, tengas en cuenta estados financieros, si yo no estoy de acuerdo, yo tengo todo el derecho para que efectos de señalar que quede la respectiva constancia en el acta y así deberá reportar pues en la respectiva. Creo que hay una persona levantando la mano, vamos a darle el uso de la palabra. Permítame un segundito. Sandra, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? La inquietud es con relación al registro de los libros. Es que tengo como un concepto del Consejo Técnico de la Contaduría, donde en conclusión indica que las unidades residenciales no tienen la obligación de registro de libros y pues en ese concepto pues se están apoyando como varios órganos administrativos. Quisiera tener claridad pues como en ese tema, si aplica o no aplica. Pero ¿cuáles libros? Los de contabilidad y el libro de actas. Ok, bueno, me voy a referir al último porque el tema de contabilidad de pronto algunos aquí tendrán más expertos propiamente pues que nosotros frente al tema de contabilidad. Yo partiría de un principio básico que un concepto, en este caso del Consejo Técnico de la Contabilidad, bajo el artículo 25 del Código Contencioso del Código Administrativo, no es de obligatorio cumplimiento. Un concepto es ilustrativo. Y existiendo una norma que sí me obliga, pues prima la norma, ¿cierto? Como primera, como vertiente. Lo segundo es, y frente al tema de actas de asamblea, si bien esta norma que tenemos en pantalla es poco conocida respecto al registro de las actas, en últimas, que es un acta en físico, es un documento probatorio y como tal existe cualquier diversidad de medios probatorios. El problema será cuando efectivamente de pronto sea requerido por una autoridad de control con los formalismos de ley. Es decir, el acta como tal puede estar impresa inclusive pues en hojas en blanco, entendemos inclusive ahorita a través de toda esta contingencia denominada de COVID-19 ha sido un tema bastante complicado el registro, continuar con el registro de hojas ante la DIAN, pero esta situación puede tener problemas a futuro. Entonces la recomendación aquí es precisamente realizar ese registro. Bueno, voy a leer estas dos últimas intervenciones para que continuemos. Si se graba una asamblea y se dice que la grabación es como medio probatorio y posterior al presidente que se le entregue copia de los videos o no suscriben el acta.
Pues como si hace parte de los anexos al acta, se deberían entregar. Y si estamos máxime, recordemos que en esta virtualidad, con todo este desarrollo de las asambleas virtuales, es un requisito sine qua non, se puede realizar o tiene que tener validez el acta, conservar los medios de grabación respectivos. Bueno, Sandra ya, por aquí me puede indicar la norma que de la inscripción de hojas ante la DIAN. Está en pantalla Sonia, es la que en este momento tenemos allí en pantalla. Si el acta no refleja la realidad de las decisiones de lo dicho en la asamblea ni corresponde a un audio, se puede tomar como un delito de falsedad en documento privado. Sí, perfectamente. Si el acta como tal se está tergiversando una situación, qué sé yo, no se aprueba en estados financieros, pero en el acta aparecen aprobados, se constituirá no solamente un tema civil, sino también hasta de resorte penal con todas las consecuencias a que haya lugar ello. Listo, el cumplimiento registrar las actas de asamblea. ¿Qué pasa cuando no sea las correspondientes con la última realizada? Sí, comenzamos entonces con la última que se tenga, ¿cierto? No podemos sobreescribir lo ya realizado. Vamos entonces a darle continuidad a la charla. Vamos entonces con el siguiente. Un segundito que aquí se me volvió a perder la visual. Dejo un momento de no sé por qué se me mueve y pierdo la visual. Creo que ya, listo. Entonces, aquí tenemos una ley que también es bastante controversial, la 1831-2017, que es lo que se tiene o lo que da esa obligación para tener o implementar el uso de desfibriladores externos automáticos, en este caso bajo el literal M de esta norma, establece que los inmuebles de uso mixto, tales como centros empresariales y unidades residenciales y comerciales de más de 100 unidades, tienen la obligación de adquirir estos equipos y dejarlos pues en un lugar de fácil acceso. Igualmente capacitar a su personal. Esta situación como tal es bastante controversial aún, puesto que la misma norma tiene una parte técnico en la cual se deben cumplir las especificaciones de esta clase de equipos, aparte técnico, pues que todavía no ha sido totalmente regulado. El año inmediatamente anterior salió una norma, por lo menos para efectos de Antioquia, tratando de regular el tema, pero todavía no ha sido pacífico. ¿Cuál es la recomendación en este aspecto? De todas maneras, existe una norma en la cual ya impone esta obligación. Estos desfibriladores son temas que pueden resultar algunos costosos para las copropiedades y hay que recordar que aplica para las unidades residenciales y comerciales de más de 100 unidades. Entonces, si estamos bajo el objeto normativo, bajo este tenor, es decir, nuestra copropiedad cumple con las más de 100 inmuebles, pues la idea es ir adquiriendo estos equipos, obviamente con toda la capacitación que ellos merecen. Son equipos de avanzada tecnología que básicamente ellos mismos van indicando cómo se operan, pero no está por demás para efectos de tener al personal capacitado, brindar especialmente al tema de vigilancia, una capacitación en el manejo de los mismos. Continuamos aquí con la ley 20, listo. La ley 2024-2020, denominada obligaciones de pago en plazos justos, establece básicamente unas normas. Recordemos que esta ley tiene una vigencia suspendida, es decir, que solamente empezará a operar ya a finales de este año, en la cual es básicamente que nos está diciendo la ley. Nosotros teníamos por efectos de la ley 1231 de 2009, que era lo relativo a la factura cambiaria de compra-venta, unos plazos dentro de los cuales se mencionaba que toda factura tendría que cancelarla. Déjame quitar por ahí el micrófono abierto. Ya. Que toda factura tenía que ser cancelada dentro de los 30 días siguientes a su correspondiente aceptación o entrega de la misma. Con esta ley de plazos justos, lo que se busca es que precisamente nosotros tenemos algunas empresas dentro de los cuales tienen por políticas internas los pagos de facturación a 30 días, 60 días, 90 días, según el respectivo prestador de servicio. Entonces, lo que busca esta ley precisamente es unificar todas estas situaciones de pagos frente a unos plazos justos, es decir, en este caso el prestador del servicio tendrá derecho que una vez entregada su respectiva factura y obviamente pues cumplido la carga obligacional a la cual él se adhirió, es decir, si bien sea por plazos, por avances o por la prestación del servicio, pues se le pague
fíjense, durante el primer año de vigencia, es decir, el año inmediatamente entre 2021, durante los 60 días calendarios siguientes, y a partir del segundo año en un máximo de 45 días calendarios, recordando que son calendarios, no son hábiles. Es decir, tenemos hasta 45 días para el efecto de realizar esos pagos. Muy seguramente ustedes sabrán que de manera comercial se maneja otras clases de pago, ¿cierto? Si yo con mi proveedor pacto un pago a 60 días, no es que estemos dando por derogados esos pactos. Lo que estamos diciendo es que en silencio de que las partes determinen algo en contrario, pues tendremos que atender el pago durante los 45 días como plazo máximo siguiente a efectos de conservar también la estabilidad económica de ese proveedor. Reitero, pues nada obsta para que yo pacte en contrario, es decir, que yo podría eventualmente señalar pagos a 60, 90 días, siempre y cuando las partes dejen esos acuerdos debidamente formalizados, puesto en virtud del artículo 15 del Código Civil colombiano, establece que existen ciertos derechos que son de carácter renunciables, y en este caso sería por parte del proveedor un derecho renunciable, pues que la factura se le pague a más de lo que estipula la ley, que son esos 45 días calendario. Vamos con la siguiente norma. Bueno, esta es lo que ahorita estábamos enunciando bajo el decreto 854 de 2021 del Ministerio de Comercio, Industria y Comercio. Es básicamente en la cual nos dan unas alertas tempranas para la denominada consolidación o ley de negocio en marcha. Palabras más, palabras menos, ¿qué implica esta norma? Recuerde que cuando estábamos hablando de la ley 603, uno de los ítems que tiene que cumplir el informe de gestión es precisamente demarcar, resaltar la evolución previsible de la propiedad. Y uno de los temas es precisamente respecto a los temas financieros. En este caso, este decreto impone no solamente una obligación a los revisores fiscales cuando estos estén propiamente dentro de una propiedad, es decir, cuando estamos obligados a tener revisoría fiscal, sino también a los administradores, y es prácticamente realizar esa prevención respecto al patrimonio si tenemos un grado de solvencia para cumplir con nuestras obligaciones. Por eso se denomina precisamente ley de negocio en marcha. Si este negocio, entendiendo negocio como la propiedad horizontal, puede continuar su funcionamiento con los aportes, con el estado de cartera, con los proveedores, con la situación real que tenemos actualmente, o por el contrario es necesario prender una alerta para que sea la asamblea la que evalúe la situación o evolución previsible desde el punto de vista patrimonial y tomar cualquier decisión de fondo que ayude bien sea a aclarar este tema, o en este caso a solventar económicamente en aras a que continuemos con la estabilidad financiera de la copropiedad. Eso es básicamente lo que señala este decreto respecto a esa alerta o criterio que se tiene que encender precisamente en el funcionamiento o en el seno mismo de la asamblea, y que se denomina ley de negocio en marcha. Bueno, acá tenemos otra de las leyes que es relativamente nueva y que puede generar bastante controversia hoy en día. Y es la ley 2054 de 2021 y está muy relacionado con el tema de las mascotas. Básicamente, ¿cuál es el fundamento por el cual se expidió esta ley? De un lado, el reconocimiento de las mascotas como sujetos de derecho, como seres que también merecen protección porque son seres sintientes, y a raíz de eso atribuirle una serie de derechos. Entonces, en procura de disminuir los casos de abandono, maltrato animal y la mala tenencia de mascotas, se expide esta norma. Además del tema de que la composición o la estructura de la familia durante los últimos años se ha venido modificando. Inicialmente teníamos en la Constitución política que la familia era integrada por madre, padre e hijos, y ello ha venido ampliándose al punto de que hoy, dentro del derecho de familia, se entiende también como parte de la familia a este tipo de mascota, o que algunos llaman también animales de compañía. ¿Qué nos dice básicamente esta norma en su artículo 10? En las propiedades horizontales está prohibido, no se permite que se prohíba el tránsito de mascotas en ninguna zona común de la copropiedad.
Es decir, la mascota puede ingresar al parque infantil, a distintas zonas de la copropiedad, pero ojo, eso no es tan abierto ni tan genérico. Lo primero en advertir es que esta misma norma lo que nos dice es, si usted tiene en su manual de convivencia algunos artículos que indiquen sanciones o comparendos por este tipo de situaciones, usted como administrador no los debe aplicar. ¿Qué nos implica ello? Una actualización al manual de convivencia. ¿Cuál es nuestra sugerencia? Venga, si finalmente tenemos que hacer una actualización del manual de convivencia para volver a regular el tema de mascotas, lo más recomendable es que de una vez actualice todo el manual de convivencia, aprovechar esa oportunidad para mirar qué fallas o qué nos falta por complementar en las sanciones y demás y dejarlo ya totalmente listo. Segundo, el hecho de que yo no pueda restringir el uso o el paso de mascotas a ninguna parte de la copropiedad no implica que yo no tenga una regulación. ¿Cuál es? Las mascotas siempre deben ir con su respectiva tradilla. A los perros que son de las razas de un cuidado especial, que anteriormente, comillas, se llamaban razas potencialmente peligrosas, ellos sí deben continuar con el uso de su bozal. ¿Qué me implica? Entonces, venga, por más que ellos puedan ir, no pueden ir sueltos, no pueden ir sin una compañía, una persona que pueda hacer uso de sostenerlos bien de la tradilla y adicionalmente de recoger los desechos que ellos generen. Pero esta norma no es necesariamente tan amplia, porque hay espacios en los que no es recomendable que las mascotas estén, pero no por un asunto de limitar ese derecho o vulnerar lo que esta ley nos está trayendo a colación, sino incluso por la misma seguridad de estas mascotas. Piénsese en la piscina, por decir cualquier cosa. Yo no puedo tener mascotas en la zona de piscinas de un lado porque entonces no me cumplen normas de salubridad y segundo porque los químicos que para el mantenimiento de estos espacios se utilizan tendríamos entonces que generarían unos efectos adversos en ellos como son ampollas y situaciones y afectaciones en la piel. Pero entonces, para que por favor, hay que tener eso en cuenta, yo ya no puedo prohibir que ellos estén en estas zonas y no puedo sancionar el que estén en esas zonas. Distinto es a sancionar el mal uso o comportamiento que hace el propietario de la mascota, como tenerlo suelto o como no recoger sus desechos. Bueno, tenemos aquí entonces la ley 2079 de 2021. Esto es básicamente una reforma que se realiza frente al régimen de propiedad horizontal, aclarando que es atinente únicamente para las viviendas BIP y BIS, es decir, a estas viviendas conocidas como viviendas de interés prioritario y viviendas de interés social, que por si no lo sabemos, básicamente la diferencia es respecto a las políticas públicas del gobierno respecto a la financiación y los costos de vivienda, unas con un valor no superior a 70 salarios mínimos mensuales vigentes y de 150 salarios mínimos mensuales vigentes, y con toda la política pues, de Estado respecto a la adquisición de estas viviendas. Precisamente en ocasión a que se trata o se intenta no volver tan costoso el tema de la adquisición de esta clase de inmuebles, hay una serie de normas de la ley 675 que lo que busca esta ley precisamente es que no se apliquen de forma tan estricta en estas clases de viviendas. Una de ellas es precisamente tener la inscripción de las personalidades jurídicas única y exclusivamente con el surgimiento del reglamento de propiedad horizontal. Otra de ellas es, como nos dice allí, es que para efectos de la Asamblea General de Copropietarios nos dice la norma, será potestativo para edificios o conjuntos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario de 5 o menos unidades de vivienda. Y en caso de no constituirse Asamblea General de Copropietarios, el reglamento horizontal deberá incluir la forma en la cual se tomen sus decisiones. Entonces, esta situación simplemente está derivando la responsabilidad de celebrar estas asambleas en los reglamentos. Regularmente uno entendería que esta situación podría entenderse solventada bajo el esquema de las asambleas de carácter escrito que se podrían implementar de una forma más expedita en estos conglomerados, entendiendo nuevamente que por el número de habitantes que están reducidos, es decir, de 5 unidades o menos, pues se podría dar una participación
con el 100% de sus asistentes, como lo estipula la ley 675. Otra de las situaciones que nos plantea esta norma es en relación precisamente al el costo de las expensas comunes de carácter ordinaria, que entonces para tales efectos nos dice que se va a adicionar un parágrafo, el párrafo cuarto al artículo 29 de la ley 675, y nos trata que cuando se trate, y nos señala que cuando se trate de estas viviendas con estas particularidades, la Asamblea General de Copropietarios o quien haga sus vetos podrá determinar cuáles expensas asumen los copropietarios. Verbigracia nos está diciendo es que hay algunas expensas que no serán necesarias asumirla por todos los copropietarios. Es como si se planteara una sectorización especial dependiendo precisamente los niveles de participación respecto a ciertas áreas y servicios de índole común. Por último, entonces nos plantea que hay tradición dentro de esta citada ley, y en la cual simplemente nos dice que se adiciona el parágrafo 2 al artículo 35 respecto a la creación del fondo de imprevistos, y que se plantea de forma potestativa, reiterando nuevamente que es únicamente a estos conjuntos, edificios de vivienda de interés social o vivienda de interés prioritario, de tal forma que no es absolutamente dada esta situación. Igualmente, para efectos de los órganos de administración, establece que el funcionamiento estará establecido conforme al reglamento de propiedad horizontal, y por último, pues establece la potestad, que igual nos la trae la ley 675, de tener o no consejos de administración. Esperamos entonces que esta charla les haya servido a ustedes para ilustrar los diversos aspectos que aquí fueron tocados. Tenemos una norma adicional pues que Andrea nos va a ilustrar, bajo la cual también será objeto de posterior charla individual por la extensión de la misma. Dale, Andrea. Bien, entonces esto, pues como ya lo indicó Diego, va a ser como lo que uno llama coloquialmente una untadita, ¿cierto? Porque esta discusión sí requiere de un trámite o de otra charla completa. En lo relacionado con el régimen de insolvencia de persona natural no comerciante. ¿Qué me implica a mí entonces? Resulta que desde la expedición del Código General del Proceso, por allá en el año 2012, lo que me dijo es, venga, cualquier persona que cumpla estos requisitos, que ya se los voy a mencionar, podrá iniciar un trámite de insolvencia. ¿Qué se entiende como insolvencia? Palabras más, palabras menos. Es esa imposibilidad que tiene una persona de cumplir con sus obligaciones, de pagar sus acreencias debido a una situación económica que afectó de manera considerable sus recursos. Cuando ello sucede y yo tengo, ya sea una mora con 2 o más acreedores superior a 90 días, o se me inició, pues tengo en mi contra 2 procesos ejecutivos, yo puedo someterme al régimen de insolvencia de persona natural no comerciante. ¿Qué es lo primero entonces que se debe agotar? Lo primero que se hace es una audiencia de conciliación, ya sea ante las cámaras de comercio, ante los centros de conciliación habilitados para los efectos por el Ministerio de Justicia y del Derecho, o eventualmente también ante notarías. En esta audiencia de conciliación, yo cito a mis acreedores para mirar cómo podemos negociar esas deudas para que el pago sea más fácil. Es muy importante tener en cuenta que esta ley de insolvencia en ningún caso implica exoneración del pago o que ya se te murieron, por poner en esos términos, tus deudas, porque algunas personas lo han entendido así. Ay, venga, yo me voy a coger al régimen de insolvencia y así no pago mis deudas. No. Contrario a ello, lo que se busca precisamente es renegociar los términos o las condiciones en las que ello se ha generado. Ahora bien, si yo no logro un acuerdo con estas personas, con mis acreedores, yo tengo 2 opciones. Bien, puedo iniciar el proceso de régimen de insolvencia ante la Superintendencia de Sociedades y que se nombre allí un liquidador que se encargará de los efectos, o también puedo iniciar un proceso judicial de única instancia ante el juez civil municipal de mi lugar de domicilio. En este caso es el lugar de domicilio del deudor. Allí se resolverá la forma de pago de estas acreencias. ¿Qué es importante a tener en cuenta? Que esto, como es un proceso de única instancia, se va a hacer lo que se diga, ¿cierto? Yo ya luego no puedo decir, venga, vuélvanlo a poner en consideración, qué se va a hacer, qué se va a generar. ¿Qué repercusiones tiene eso o por qué tocamos esto en el tema de las copropiedades? Porque esto tiene relación o impacto en el tema de recuperación de cartera. Una vez se llega a este acuerdo,
con el deudor moroso, pues incluso puede que la copropiedad se oponga, pero si la mayoría de acreedores dice que sí, entonces ahí se va a repartir la situación. Cuando yo ya llego a esta situación, yo ya no puedo iniciar el proceso ejecutivo, yo ya no puedo generar más cobros de intereses frente a lo deudado, y de ahí en adelante comenzamos de cero para las nuevas cuotas. Por decir cualquier cosa, si yo tuve el trámite de insolvencia y ya se resolvió cómo se iba a solucionar la situación a junio de 2021, entonces hasta ahí usted no me puede seguir generando frente a esa deuda más intereses, no me puede ir a iniciar un cobro ejecutivo porque yo ya tengo unos términos en los cuales voy a responder, incluso se hace una lista de los bienes que se tiene, de todos los activos para ver si frente a ello habrá una adjudicación que haga más fácil el pago de la obligación. Y desde ahí, desde julio ya de 2021, iniciaríamos desde cero al cobro de las nuevas cuotas a la fecha, a junio de 2022. Y frente a esas nuevas cuotas, yo sí puedo ya iniciar proceso ejecutivo y todas las acciones que frente al particular tengo. Ahora, importante entonces que tengamos en cuenta que esta persona con la que ya se llegó el trámite de insolvencia en el año pasado no puede venir a hoy a decir que va a iniciar uno nuevo porque el Código General del Proceso en el artículo 574 nos lo prohíbe para que lo tengamos en cuenta. Dice, cuando usted inicia un proceso de insolvencia y le prospera, usted ya no puede iniciar otro después del cumplimiento de sus obligaciones y dejar transcurrir 5 años después de ello. Eso como en rasgos muy generales para que sepamos el impacto que eso debe tener, que cuando sabemos que una persona está en un proceso de insolvencia de persona natural no comerciante debemos tener los datos del liquidador, saber dónde se está adelantando, qué se va a adjudicar a la copropiedad, cómo hago la reclamación de esa adjudicación para evitar inconformidades y que me implica entonces dividir la deuda de esa persona en dos momentos, en el momento del trámite de insolvencia y posterior a él. Muchas gracias. Aquí simplemente haciendo mayor énfasis frente al tema, hay una idea allí central y es que este régimen de insolvencia para persona natural no comerciante puede constituir un riesgo para la propiedad horizontal respecto al tema de recuperación de cartera. Recordando que bajo el régimen de insolvencia hay dos aristas muy importantes que regularmente siempre se dan dentro de esas audiencias que, como lo dije Andrea, básicamente se citan a todos los acreedores y en los cuales pues la copropiedad como tal es uno más de los llamados a estar en ella, pero que se toma es por decisión de la mayoría de los acreedores. Regularmente cuando hay créditos, inclusive hipotecarios, son casi los bancos los que tienen el mayor poder allí de negociación. Y hay dos situaciones de entrada que se realizan. Una es la condonación del 100% de los intereses. Y esta situación no es porque se quiera o no, sino es porque, reitero, pues en el trámite mismo de la diligencia de insolvencia, la mayoría de los acreedores toman esta determinación. Y dos, el plazo del pago a unos periodos que se realicen casi de manera impositiva. Es decir, siendo las copropiedades de aquellos que tienen esos créditos que se denominan de quinta generación, es decir, de último orden, pues lo único que puede realizar es simplemente esperar pacientemente que se le paguen sus acreencias en unos periodos que inclusive pueden estar o no de acuerdo o con las necesidades de la copropiedad, pero que en últimas esta situación puede llevar al traste una eventual expectativa de pago frente a unos intereses muy altos que se puedan tener. Siempre recomendable pues en estos casos, obviamente pues hacerse acompañar de sus abogados o sus firmas de recuperación de cartera, quienes son los que les podrán orientar en cada caso de manera particular cuál será la mejor postura que debe tomar la copropiedad para efectos de, primero, hacerse parte en estos trámites de insolvencia y segundo, mirar si se tiene alguna facultad de negociación o no. Vamos a ver entonces estas últimas preguntas para ir cerrando. Nos dice, ¿quién paga los honorarios del cobro se me fue, de cartera cuando se tiene un cobro jurídico y se declara insolvencia? Una situación que inclusive es importante recalcar, que es que los pagos de honorarios siempre los tienen que asumir la propiedad horizontal, con ellos que se firma un contrato, son los obligados, que en últimas, por efectos del reglamento de disposiciones, se trasladen al deudor, es diferente. Pero la obligación como tal siempre está en cabeza de la propiedad horizontal y por tanto será la propiedad horizontal la encargada de pagar. Es que en última es un proveedor que le está prestando un servicio a la propiedad. ¿Qué pasa con los cobros jurídicos que se adelantaron a los demás deudores y ya se tienen sentencia y luego entran en insolvencia? Pero además el inmueble es en 50, igual tienen que empezar dentro de la trámite de insolvencia hacer la fila. Es que el trámite de insolvencia suspende cualquier tema o pretensión de pago, precisamente es la esencia mismo.
Perdón, incluso si está, como le dice la señora, si está en un proceso judicial, el mismo código dice, suspende ese proceso judicial de inmediato y se tiene que someter a lo dicho en el trámite de insolvencia. Correcto. Bueno, creo que fuimos muy respetuosos del tiempo, esperando que esta charla les haya servido a todos los presentes. Les agradecemos el acompañamiento en estas hora y media de sesión. Igualmente les recordamos nuestros canales de comunicación a través del email info@consultoriasempresariales.co. Nuestros teléfonos de atención están debidamente ilustrados pues en las diapositivas que hemos estado compartiendo con ustedes, y los esperamos el mes entrante, en la cual estaremos abordando los avances de este proyecto de reforma o proyecto de ley 301. Esperamos realizar esa sesión de carácter ya presencial, realizando un encuentro con algunos de nuestros administradores para que discutamos ese proyecto de ley. En tanto, pues ya estamos próximos a mirar qué pasa con el mismo. Nuevamente les agradecemos la atención. Andrea, mil gracias por acompañarnos esta mañana. Igualmente a las casi 85 personas que estuvieron presentes en toda nuestra charla. Esperamos que las mismas les haya servido para ilustrar diferentes temas y que hayan por lo menos esclarecido algunas de las inquietudes. Muchas gracias para todos, que estén bien. Hasta luego.